¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el atletismo y la discapacidad. Primero tenemos que hablar de que el atletismo está considerado como la madre, el padre de todos los deportes. ¿Por qué? Porque incluye las formas básicas primarias, que son el correr, el trepar y el arrojar. Formas básicas primarias. A partir de ahí comienza la historia del atletismo. Dentro de lo que es el atletismo, la historia comienza en la antigua Grecia y fue evolucionando a lo largo del correr del tiempo. En la antigua Grecia, el atletismo tiene sus raíces como a los primeros Juegos Olímpicos clásicos que comenzaron en el año 776 a.C. Los griegos lo consideraban al deporte y a la competencia atlética como una parte integral de lo que es la educación y la cultura. Los eventos atléticos más destacados eran las carreras a pie, el lanzamiento de jabalina, el salto de longitud y la lucha libre. En el Imperio Romano, tras la conquista de Grecia, los romanos adaptaron los Juegos Atléticos griegos, tomándolos como iniciación. Los Juegos Píticos, en honor a Apolo, fueron los más famosos de los eventos deportivos romanos. Durante esta época, el atletismo se mantuvo popular como forma de mantenimiento y competencia y se desarrollaban nuevos eventos como las carreras de cuadrigas o cuadrillas, que eran las carreras tiradas por caballos en carruaje. En la Edad Media, durante la Edad Media, el atletismo disminuyó en popularidad debido a la influencia de la Iglesia y la falta de apoyo oficial. Sin embargo, en algunas regiones se continuaron practicando algunos eventos atléticos. Dentro del Renacimiento y la Edad Moderna, con el resurgimiento del interés por la cultura clásica durante el Renacimiento, el atletismo volvió a ganar popularidad. En el siglo XIX se establecieron reglas y se organizaron competiciones formales en varios países. Se fundaron asociaciones atléticas nacionales, como la Asociación Atlética Amateur en el Reino Unido. Luego, en el 1896, tiene registro del primer Juego Olímpico en la era moderna, creado por el varón Pierre de Coubertin, y ahí surgen los primeros Juegos Olímpicos con registro en la modernidad en Atenas, Grecia. Por eso es que es la cuna del atletismo. El atletismo fue parte central en estos Juegos, se incluyeron eventos como partes de carrera de velocidad, saltos, lanzamientos y maratón. Los Juegos Olímpicos se convirtieron en un evento deportivo más importante del mundo y dieron un impulso significativo al desarrollo de la popularidad en el atletismo. El atletismo para las personas con discapacidad, también conocido como deporte paralímpico, tiene sus raíces ya en el siglo XX. Los orígenes y el desarrollo temprano. Pregunta número uno, primer trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados regresaron con discapacidades físicas y se interesaron por la práctica deportiva como parte de su rehabilitación. En 1944 se fundó en Reino Unido la Asociación Internacional de Deportes para Amputados, que sentó las bases para la competición atlética a personas con discapacidad motriz. Luego, en 1948, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Londres, el doctor Lubin Goodman organizó un evento deportivo para veteranos de guerras con lesiones de médula espinal en el Hospital Stoke Mandeville, en Inglaterra. Estos Juegos se consideraron el comienzo de los Juegos Paralímpicos, que posteriormente se expandieron para incluir a los atletas con diferentes discapacidades. Las Paralimpiadas, en 1960, se celebraron en Roma, Italia, los primeros Juegos Paralímpicos, conocidos en este entonces como los Juegos Paralímpicos de Stoke
Mandeville. Participaron atletas con discapacidades físicas y los deportes incluidos en el programa fueron el atletismo, la natación y el tiro con arco. Desde entonces, los Juegos Paralímpicos se han celebrado de manera regular en paralelo a los Juegos Olímpicos y el atletismo ha sido uno de los deportes más destacados en el programa. La expansión y el reconocimiento internacional a lo largo de las décadas siguientes, el atletismo paralímpico se expandió en todo el mundo y se establecieron federaciones, organizaciones internacionales para su desarrollo y su regulación. En 1984, el Comité Paralímpico Internacional, el IPC, porque sus siglas están en inglés, fue fundado como máxima autoridad del deporte paralímpico y el atletismo paralímpico se ha desarrollado bajo su supervisión, o sea, el Comité Paralímpico Internacional. Dentro de lo que es la evolución y la diversificación, con el tiempo se han creado diferentes categorías de discapacidad dentro del atletismo paralímpico para garantizar una competencia justa. Estas categorías se basan en el tipo y el grado de discapacidad y los atletas compiten en diferentes clases según sus habilidades funcionales. Vamos a tratar de armar dentro de lo que es un cuadro conceptual, puntos referenciales para que lo tengan como forma de orientarse en lo que leímos anteriormente. Bueno, dentro de lo que es la historia fue la evolución desde 700 años antes de Cristo hasta el 1896, que fue la creación de los Juegos Olímpicos, que se incluyó el atletismo. Las pruebas de atletismo más comunes son las carreras de velocidad, 100, 200, 400, las carreras de resistencia, 800, 1500, 3000 con vallas, 21 kilómetros, que es la media maratón, y 42 kilómetros, la maratón completa. Las carreras con vallas, que son pasajes de valla, de 110 y de 400. Las carreras de postas o relevos, 4 por 100 y 4 por 400. Los saltos, que son de longitud, salto en altura y salto con pértiga o garrocha. Lanzamientos, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo y lanzamiento de jabalina. Y hay una prueba especial, que son las pruebas combinadas, las del hectatón y del heptatón, que son 10 pruebas juntas y 6 pruebas. Pruebas adaptadas. El atletismo se ha adaptado a personas con discapacidad mediante pruebas y reglas adaptadas para cada patología. Dentro de las pruebas adaptadas, existen pruebas específicas adaptadas según la competencia y según la categoría, lo que hablábamos recién, igualar para que puedan competir de la manera más fácil posible, para que se pueda competir de una manera simple y que puedan ser evaluados. Por ejemplo, dentro de lo que es la discapacidad motriz, están los amputados, están los que tienen la parálisis cerebral, están los que han quedado con alguna secuela traumática, se los definen según su capacidad y potencialidad. Los eventos paralímpicos, los Juegos Paralímpicos ofrecen una plataforma que para que los atletas con discapacidad compitan en pruebas adaptadas a sus capacidades. Otras discapacidades, las pruebas adaptadas para atletas que son con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y otras condiciones específicas. Cuando hablamos de condiciones específicas, hablamos de las sensoriales, que son la vista y el oído. Recuerden lo que habíamos hablado en ocasiones anteriores, que hay una Olimpiada única para personas con sordera o hipoacusia, y esto se debe a que hay tanta cantidad de personas con esa patología en el mundo que tienen sus propias Olimpiadas, o sea, que no participan dentro de lo que son los Juegos Olímpicos, pero sí practican atletismo. Entonces, la discapacidad motriz puede ser adaptada a atletas en silla de ruedas,
como carreras en silla de ruedas, lanzamientos o desde una posición de sentado. La discapacidad visual, adaptada a atletas con discapacidad visual, como carreras con guías y el uso del sonido con orientación. Dentro de lo que es la discapacidad y el atletismo según sus patologías. El atletismo es un deporte que puede ser adaptado para incluir a personas con discapacidad, debiendo y dependiendo de la discapacidad, hay diferentes categorías y competiciones. Para asegurar que los atletas tengan oportunidades justas y equitativas, se hacen esta igualdad, esta igualación, esta manera de ponerlos a todos en el mismo lugar. A continuación les voy a decir más o menos cómo están divididas las actividades y cómo pueden adaptarse al atletismo. Dentro de lo que son las discapacidades físicas, se incluyen las amputaciones, la parálisis cerebral, las lesiones de médula espinal. Si recuerdan, así comenzaron a trabajar la discapacidad y la rehabilitación, y otras condiciones que afectan la función motora. Las competiciones de atletismo adaptado para las discapacidades incluyen eventos de pista y campo, como carrera de silla de ruedas, lanzamiento de jabalina, salto de altura y lanzamiento de peso. Parece increíble que tenga que nombrar salto de altura cuando hay alguna amputación, pero sí, corren con un pie y saltan. Dentro de lo que son las discapacidades visuales, los atletas con discapacidad visual pueden participar en eventos de atletismo con la ayuda de guías que corren junto a ellos y le proporcionan información verbal sobre la pista y las condiciones de carrera. También se utilizan cuerdas guías en algunos eventos para ayudar a los atletas a mantenerse dentro de un carril. Recuerden que en las carreras pisar la línea del contrario significa invadir carril y automáticamente queda descalificado. Las discapacidades intelectuales, los atletas con discapacidad intelectual pueden participar en eventos de atletismo adaptado, donde las reglas y los procedimientos se modifican ligeramente para garantizar una competencia justa y equitativa. Estos atletas pueden competir en eventos de pista y de campo, como carreras, lanzamientos y saltos. Las discapacidades auditivas, recién lo mencionamos, los atletas con discapacidades auditivas pueden participar en eventos de atletismo utilizando señales visuales en lugares de las señales auditivas tradicionales, como banderas o luces de salida. También se pueden utilizar dispositivos de asistencia como audífonos para mejorar la comunicación entre el atleta y su entrenador. Recuerden que estamos hablando de atletismo y no de Juegos Paralímpicos, ¿sí? O sea que una persona con discapacidad auditiva puede participar en un torneo de atletismo, pero no va a poder competir en un juego paralímpico. Otras discapacidades. Los atletas con otras discapacidades, como el síndrome de la fatiga crónica, la esclerosis múltiple, pueden participar en eventos de atletismo adaptados según sus habilidades y limitaciones específicas. Esto puede incluir modificar en las reglas el uso de dispositivos de asistencia o la participación en eventos específicos para su discapacidad. Vuelvo a aclarar, siempre estamos hablando de lo que es el atletismo, ¿sí? Cuando veamos en la clase siguiente, en la próxima charla, los Juegos Paralímpicos, ahí van a entender que las clasificaciones son distintas. Ahora estamos hablando del atletismo en general y los torneos de atletismo que pueden ser nacionales, regionales, a nivel país, pero no con opción a participar en un juego paralímpico. Vamos a hablar sobre la discapacidad, la definición y el atletismo en la discapacidad. La discapacidad es una condición que limita el funcionamiento físico, sensorial, mental o intelectual de una persona. Y el atletismo es una disciplina deportiva que incluye diversas pruebas de velocidad, resistencia y habilidades físicas. ¿Cuáles son las patologías? La parálisis cerebral,
las amputaciones, las lesiones medulares, las deficiencias visuales y las discapacidades intelectuales. ¿Cuáles son las patologías asociadas y enfermedades? Yo sé que le está costando mucho esto de las patologías asociadas. La espina bífida, las lesiones cerebrotraumáticas, síndrome de Down, paraplegia, etc. Esto que yo les nombro pueden tener a su vez una patología asociada. Les doy el ejemplo cortito para que les quede en la charla. En el síndrome de Down es una patología principal, si bien está dentro de lo que son las patologías cognitivas, el síndrome de Down puede ser una patología principal y sus patologías asociadas podrían ser, o son, no podrían ser, o son la miocarditis, la discapacidad orgánica a nivel aparato digestivo, la hiperflexibilidad, problemas de visión. Esas son patologías asociadas a una patología como el síndrome de Down, que a su vez está dentro de lo que son las patologías cognitivas. Dentro de lo que es el deporte adaptado de la discapacidad y el atletismo, participan en competencias deportivas adaptadas a nivel y a niveles y habilidades de personas con discapacidad. Pueden especificar adaptadas a cada tipo de discapacidad, como carreras en silla de ruedas, salto en largo para amputados, lo que les decía recién, saltan y corren con un solo pie, lanzamiento de bala para personas con parálisis cerebral, que están atados a una silla y hacen el lanzamiento con el resto de condición que les queda. El resto de condición es mejorar la poca fuerza, es mejorar la habilidad de lanzar hasta que lo logren. Un lanzamiento puede ser de 1 metro, pero logran lanzar. La actividad física adaptada a la discapacidad y el atletismo, hay una participación en programas de ejercicio físico adaptado para mejorar la salud, la fuerza, la resistencia y la coordinación. Actividades como entrenamiento de la fuerza, ejercicios de equilibrio y la flexibilidad. También existe el atletismo recreativo. La práctica del atletismo en forma no competitiva enfoca a la recreación y el bienestar y la diversión de la persona con discapacidad que lo practica. Actividades como caminata, carreras suaves, lanzamientos y saltos adaptados a las capacidades de cada persona. Accesibilidad, que es muy importante. Adaptaciones de las instalaciones deportivas como rampas, ascensores, baños accesibles y vestuarios accesibles. La tecnología asistiva, prótesis, sillas de ruedas. Estas sillas de ruedas son preparadas específicamente para ser utilizadas en el deporte, dispositivos de ayuda visual o auditiva. La comunicación inclusiva depende de intérpretes de lengua de señas, subtítulos en eventos, luces, colores. De esa forma se practica el atletismo para todas las personas. Entonces tenemos el atletismo como madre de todos los deportes. ¿Por qué? Porque enfoca las habilidades básicas primarias, que son el correr, saltar y trepar, correr, saltar y trepar, como formas básicas primarias. Después se puede especializar, se puede perfeccionar, se puede aspirar a ganar un juego barrial, provincial, nacional, continental y participar en un juego paraolímpico. Tenemos el atletismo recreativo, que lo acabamos de nombrar. El atletismo recreativo es el que practica cualquier persona, siempre hablando de la discapacidad, dentro de sus limitaciones y sus habilidades como forma de vida y para mejorar la calidad de vida. Vamos a hablar sobre lo que es el atletismo y la discapacidad motriz. El atletismo adaptado para personas con discapacidad motriz puede ofrecer oportunidades para que los atletas compitan en eventos de pista y campo.
adaptados a sus habilidades y necesidades específicas. La discapacidad motriz puede incluir amputaciones, parálisis cerebral, lesiones de la médula espinal, entre otras condiciones que afectan la función motora y la movilidad. ¿Cuáles son estas actividades? Por ejemplo, carreras en silla de ruedas. Las carreras están diseñadas específicamente para atletas que utilizan la silla de ruedas. Los eventos varían la distancia, desde sprints, que son carreras de velocidad, hasta maratones completos. Las sillas de ruedas de competición están diseñadas para ser ligeras y aerodinámicas, permitiendo a los atletas alcanzar altas velocidades y maniobrar la manera efectiva en la pista. Quiero aclarar que la silla de rueda común, como todos imaginamos, es solamente de traslado, incluyendo los deportes como el quad rugby, como el básquet en silla de ruedas, son sillas adaptadas y no son las sillas que se utilizan para el desplazamiento común, ¿sí? Y las sillas para carreras de atletismo, las sillas que tienen pedalera, las sillas que tienen una manera distinta de desplazarte, están diseñadas solamente para ese movimiento. Los eventos de campo. Los atletas con discapacidad motriz también pueden participar en eventos de campos adaptados, como el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento del disco, lanzamiento de peso, el salto en altura. Cuando hablamos de lanzamiento de peso, es el lanzamiento de bala. En algunos casos, los atletas pueden utilizar sillas de ruedas o dispositivos de asistencia para competir en estos eventos, y las reglas se modifican según las necesidades, especificaciones y condición del atleta. Cuando hablamos de que las sillas están adaptadas, por lo general en los lanzamientos, la silla está fija, el atleta está atado a la silla para que no se caiga hacia adelante y lanzan desde una posición fija, no hay un movimiento, ¿sí? En los lanzamientos. Dentro de lo que son las discapacidades motrices también están los relevos, que pueden participar los relevos en equipo, igual que conocemos en el 4x100 y el 4x400, que es una posta. Dentro de lo que es la discapacidad motriz también se utilizan los equipos para trabajar en relevo. Los relevos pueden incluir equipos mixtos de atletas con y sin discapacidad, esto es importante que lo tengan en cuenta, y se utilizan sistemas de clasificación para garantizar una competencia justa y equitativa, ¿sí? Dentro de un equipo puede haber tres sillas de ruedas y un atleta convencional, dos y dos, dependiendo la organización. Dentro de lo que es la clasificación, para garantizar una clasificación justa, los atletas con discapacidad pueden y se dividen en clases según su nivel de discapacidad y su función motora. Estas clases se utilizan en eventos de pista y campo para asegurar que los atletas con habilidad y discapacidad y función motora no tengan ningún tipo de ventaja sobre otros, ¿sí? Entonces, esta se utilizan en eventos de pista y campo para asegurar a los atletas con habilidades y limitaciones similares, lo que permite una competición más equitativa. Tecnología, porque también es importante dentro de lo que es la discapacidad o lo convencional, el apoyo de la tecnología. Los atletas con discapacidad motriz pueden utilizar una variedad de dispositivos de asistencia y tecnología adaptativa para mejorar su rendimiento y participación en el atletismo. Esto puede incluir sillas de ruedas de competición, prótesis, órtesis y dispositivos de lanzamientos adaptados. Atletismo y discapacidad visual, ¿sí? El atletismo adaptado a las personas con discapacidad visual permite a los atletas con diferentes niveles de visión participar en competencias deportivas. Para garantizar una competición justa y equitativa, se realizan adaptaciones a las reglas y se brinda el apoyo adicional a los atletas. Las guías, ¿sí? Los atletas con discapacidad visual pueden utilizar guías durante la competencia de atletismo. Estos guías son corredores sin discapacidad que corren junto al atleta proporcionando información verbal y asistencia física según sea necesario.
Los guías y los atletas pueden estar conectados mediante una cuerda o un cordón para mantenerse juntos durante la carrera. Señales táctiles. Los eventos de pista se pueden utilizar señales táctiles como conos o marcas en la pista para ayudar a los atletas a mantenerse en su carril y a conocer la ubicación de las curvas y la recta. Los eventos de campo, como el salto de longitud o el lanzamiento de peso, las marcas táctiles también pueden ayudar a los atletas a orientarse y a conocer su posición en relación con el área de competición. Sonidos. En eventos como el lanzamiento de jabalina se pueden utilizar señales sonoras para ayudar a los atletas a determinar la dirección y la distancia del lanzamiento. Las jabalinas pueden estar equipadas con dispositivos emisores de sonido, lo que permite a los atletas con discapacidad visual orientarse y enfocar su lanzamiento. Señales de salidas visuales. En lugar de utilizar una pistola de salida que produce un sonido para indicar el inicio de la carrera, se pueden utilizar señales de salida visuales como las luces estroboscópicas para indicar el inicio de la carrera a los atletas con discapacidad auditiva. La clasificación. Esto es bastante más complicado. Los atletas con discapacidad visual se clasifican en diferentes categorías según su nivel de visión. Estas categorías se utilizan para agrupar a los atletas en competiciones asegurando una competición justa y equitativa. Las categorías comunes incluyen el T11, que es ciego total, el T12, visión limitada, y el T13, visión parcial. En esto quiero que presten atención, seguramente lo han visto, al equipo de fútbol de los murciélagos. Tenemos he tenido la suerte de trabajar dentro del equipo nacional, y dentro del equipo hay ciegos totales, hay visión limitada y visión parcial. ¿De qué manera se regula? Todos los deportistas se ponen un parche, encima del parche, un descanso sueño, que es lo que se utiliza para dormir, y arriba de eso las gafas tipo natación. Y con eso se iguala. Entonces, el que tiene baja visión o visión parcial queda en las mismas condiciones que el ciego total. Hay eventos combinados. En algunas competencias se pueden combinar eventos específicos para atletas con discapacidad visual y atletas sin discapacidad visual. En estos casos se utilizan sistemas de puntuación para garantizar una competencia justa y equitativa. El atletismo y la discapacidad intelectual. El atletismo adaptado para personas con discapacidad intelectual ofrece oportunidades para todos los atletas que participen en competencias deportivas de manera justa y equitativa. Lo de siempre. Las discapacidades intelectuales pueden afectar la capacidad de una persona para aprender, razonar, valorar problemas y comprender información compleja. Para adaptar el atletismo a las necesidades de estos atletas se realizan cambios en las reglas y se brinda un apoyo adicional. Algunas de las adaptaciones y enfoques del atletismo para personas con discapacidad intelectual incluyen reglas simplificadas. Las reglas y el procedimiento de los eventos de atletismo pueden simplificarse para facilitar la comprensión y la participación de los atletas con discapacidad intelectual. Se puede incluir instrucciones claras y concisas, ejemplos visuales y demostraciones prácticas. Entrenamiento adaptado, los entrenadores que trabajan con atletas con discapacidad intelectual pueden adaptar sus métodos de enseñanza y comunicación para satisfacer las necesidades individuales del atleta. Estos pueden incluir el uso de estrategias y aprendizaje multisensorial, repetición, refuerzo positivo y adaptaciones en el ritmo y la estructura del entrenamiento. Para los que son profes, los que son colegas y los que están relacionados con el atletismo, saben que es muy importante la comunicación profe, alumno, entrenador, alumno, acompañante, alumno, kinesiólogo, alumno. Que hay un código, que hay una manera de comunicación única y que solamente ellos lo van a entender. Entonces, de eso hablamos, entrenamiento adaptado. La clasificación.
Los atletas con discapacidad intelectual se clasifican en una categoría específica que es la TF20, para garantizar una competición justa y equitativa en eventos de atletismo. Los atletas que están en la categoría compiten entre sí en eventos de pista, de campo, teniendo en cuenta sus habilidades y limitaciones similares. ¿Se acuerdan que había una clasificación dentro de lo que era la discapacidad visual? Bueno, en la discapacidad intelectual o cognitiva también hay una clasificación con letras y números. Apoyos y asistencia. Los atletas con discapacidad intelectual pueden recibir apoyo y asistencia adicionales durante las competencias de atletismo. Esto puede incluir la presencia de un entrenador o un personal de apoyo en el área de competición, recordatorios verbales y señales visuales durante el evento y asistencia en la preparación y la transición entre las diferentes etapas y la competición. Eventos específicos. En algunas competencias se pueden ofrecer eventos específicos para atletas con discapacidad intelectual, como carreras, lanzamientos de peso, lanzamiento de disco y salto de longitud. Estos eventos pueden adaptarse para satisfacer las necesidades y las habilidades de los atletas y garantizar la competición justa y equitativa. Siempre estoy nombrando justo y equitativo. Justo y equitativo. El atletismo y la discapacidad orgánica, que es la con la que seguramente van a trabajar más los que son colegas, los que acompañan, los entrenadores, los kinesiólogos, son las patologías de las que hemos hablado, las que están afectando a un sistema, pero que físicamente, a no ser por la obesidad, no tienen ningún rasgo distintivo. Entonces, el atletismo adaptado también puede brindar oportunidades para las personas de discapacidad orgánica que participen en competencias deportivas. Las discapacidades orgánicas incluyen afecciones médicas y enfermedades que afectan el funcionamiento de los órganos internos, como las enfermedades cardíacas, las insuficiencias renales, enfermedad pulmonar, EPOC, y enfermedades metabólicas. ¿Cómo vamos a clasificar las discapacidades orgánicas? Estas discapacidades orgánicas pueden clasificarse según su naturaleza y su origen y su grado de discapacidad. La clasificación garantiza la competición justa y equitativa, agrupando a los atletas en habilidades y limitaciones similares en un evento de pista o de campo. La adaptación y el entrenamiento para los atletas con discapacidad orgánica puede requerir adaptaciones y enfoques específicos. Los entrenadores van a trabajar en estrecha colaboración con los atletas y sus profesionales médicos, y acá participa el médico en forma directa para desarrollar programas directos de entrenamiento que tengan en cuenta sus limitaciones de salud y de condición física del atleta. Acuérdense que hablamos de discapacidades que afectan el sistema, si es el sistema cardíaco, si es el sistema renal, si es el sistema inmunológico. Tenemos que tener siempre la bajada de un médico, del profesional que nos indique cómo adaptar el entrenamiento. Ahora vamos a lo que es el apoyo médico. Los atletas con discapacidades orgánicas pueden requerir apoyo médico adicional durante las competiciones y el entrenamiento. Esto puede incluir acceso a los medicamentos, terapias y equipos médicos necesarios para controlar su afección, así como el seguimiento médico regular para garantizar que la participación de los deportes no afecte negativamente su salud. Por ahí nosotros creemos que una persona que entrene, haga actividad física, se va a sentir mejor, y muchas veces por no conocer o no tener una bajada y un conocimiento del profesional médico, en vez de hacer bien, hacemos mal. Las modificaciones en los eventos deben, como siempre, dependiendo de la discapacidad, las limitaciones individuales, los eventos se van a acomodar para adaptarse a las necesidades del atleta. Esto puede incluir cambios en las distancias, el tiempo, la estructura del evento y la utilización de dispositivos de asistencia. Quiero que le quede claro que no hay Juegos Paralímpicos todavía, no hay Juegos
para la discapacidad orgánica. Y como nosotros ahora estamos hablando solamente de atletismo, estas son las referencias. Descanso y recuperación. La importancia del descanso y la recuperación adecuada puede ser aún más crítica para los atletas con discapacidades orgánicas. Los entrenadores y el personal médico deben garantizar que los atletas tengan suficiente tiempo para descansar y recuperarse entre sesiones de entrenamiento y competición. Vuelvo a aclarar, no participan a nivel paralímpico, pero sí pueden participar a nivel regional, provincial, nacional, internacional, sin participar en un juego paralímpico. Bueno, creo que ha sido muy claro el desarrollo, teniendo en cuenta que todos los que estamos relacionados con la educación física, sabemos que a partir de el correr, lanzar y trepar, abrimos un montón de posibilidades a la deportividad y a la competencia atlética. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo abordarlo, cómo manejarlo, cómo incluir siempre con el asesoramiento médico. Entonces, en general, el atletismo adaptado permite a las personas con discapacidad competir y participar en eventos deportivos de manera justa y equitativa. Las organizaciones como el Comité Paralímpico Internacional y las federaciones nacionales de deporte adaptado trabajan para promover el atletismo adaptado y garantizar que los atletas con discapacidad tengan oportunidad para competir en el más alto nivel dentro de sus posibilidades. Siempre teniendo en cuenta que existe el atletismo competitivo, el atletismo recreativo y hasta el atletismo de rehabilitación. Hacer actividad para rehabilitar. Bueno, creo que ha sido bastante completo, mucho más fácil de entender que alguna otra de las charlas que son demasiado técnicas. El atletismo es parte de la vida diaria. Si nosotros observamos una clase en una escuela, en un gimnasio o en un club, vamos a notar siempre que están estas tres condiciones básicas, que son el correr, el saltar y el trepar, y a partir de ahí nace el mundo del atletismo. Como siempre, es muy grato poder comunicar, es muy grato poder aprender junto con ustedes, sobre todo cuando hago las correcciones. Eh, no se queden con dudas, pregunten. Para completar un trabajo práctico, tómense en el tiempo necesario, no hay apuro siempre y cuando sea una causa justa. Acuérdense que cada uno de los trabajos prácticos que se van entregando hablan de ustedes como futuros profesionales. Les dejo un saludo, espero que haya sido grata la charla y estamos en contacto para lo que ustedes necesitan. Queda una sola clase donde vamos a hablar de Paraolimpia. Que tengan una buena jornada.